Bienvenidos a una nueva edición del Otro Norte Podcast, una iniciativa de Morena Sonora. El día de hoy tenemos la presencia de un joven muy brillante, muy del partido, es Jordan Castro González, politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvo en cursos del Colmex, actualmente en la Secretaría de Pesca. Jordan, bienvenida. Gracias Omar por el espacio, por la oportunidad de estar aquí y sobre todo que es un espacio pues del partido, ¿no? Del Claro. movimiento. Jordan, lo interesante de este espacio es precisamente para dar voz a los jóvenes, en este caso, como es tu caso, para ir conociendo los resortes, las motivaciones que los han impulsado a ser parte de este proceso de transformación que empezó hace años, pero que se van incorporando. Lo primero que te quisiera preguntar, Jordan, tú vienes de Puerto Peñasco, ¿cómo inició tu vocación política? Esa es una muy buena pregunta y te lo agradezco. Yo en lo personal no tenía un interés genuino en la política desde joven, pues no era así, ¿no? Y yo creo que es difícil que tengas 10 años. Hay casos, ¿no? Pero no fue mi caso. Lo que sucedió es que en algún momento, en la prepa en la que yo asistía, que es el Cobach de Puerto Peñasco, subieron los precios de la cooperativa de la prepa y me molestó eso, lo tomé como una medida arbitraria en su momento, ¿no? También uno siendo joven. Y fui al Oxxo y compré una barra de pan, unas mermeladas, y se lo regalé a todos los compañeros para que no compraran en la cooperativa, ¿no? Según yo llamando un boicot, la Una forma de resistencia protesta. civil, sí. Y ahí empezó algo que creo que los que estamos militando de este lado sabemos que lo principal que nos mueve pues es la justicia social. Y algo creo que empezó ahí conmigo. Eh, Poco tiempo después me entero ahora sí que del mensaje de Andrés Manuel López Obrador. En el 2012, yo estando en la prepa todavía, pero me inspiraba mucho lo que estaba sucediendo en el país. Saber que podía regresar el partido hegemónico del PRI por medio de Peña Nieto, que pues lo mirábamos y era un producto pues hecho a medida de las élites y me preocupaba saber que podía haber, que sí sucedió esa regresión autoritaria y el movimiento 132 también yo creo que para muchos jóvenes de mi edad fue un parteaguas muy importante para que volteáramos a ver que las cosas públicas nos afectan a todos y principalmente pues a los más jóvenes. Fue como una puerta de entrada al mundo de la política. Sí. Jordan, ¿qué es lo que te lleva? Fuiste a estudiar a la UNAM, Ciencias Políticas, de Puerto Peñasco a Ciudad de México, una carrera que no entra dentro del canon de que la típica, qué es lo que te va a dar dinero, etcétera. ¿Qué fue lo que te motivó y cómo fueron esos primeros años en Ciudad de México? Pues, primero que nada, yo sí recuerdo muy bien haber checado qué había estudiado el licenciado Andrés Manuel López Obrador y estaba muy inspirado por lo que había hecho a favor del país, por lo que hizo y, y vi que había estudiado la licenciatura en Ciencias Políticas y dije, bueno, o sea, me parece bien porque también pues como que ya existen muchos abogados, ¿no? Y el gremio de los abogados tiene que echarle más ganas, ¿no? A cambiar mucho, que yo respeto esa profesión, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahí que la gente nos diga, el auditorio nos diga. Y me parece que pues la ciencia política es un campo, una disciplina que tiene relativamente poco en realidad y que hace falta inclusive más espacios en Sonora de ciencia política, ¿no? Que se atreven a discutir, a pensar, a analizar el poder. Yo creo que hace mucha falta en Sonora. Jordan, haznos un pequeño recorrido, perdón. ¿Cuándo decides volver aquí a tu tierra? De estando en Ciudad de México. Sí, pues mira, yo estando allá y gran parte de lo que sucedió con el movimiento
antes del 2018 yo estaba en la Ciudad de México, ¿no? Lo que sucedió fue que ahora sí que la vida me giró por sorpresa, porque siempre estuvo en mi camino regresar a Sonora, siempre. O sea, era algo que siempre hablaba con mis compañeros, con otros compañeros de Sonora que estaban ahí, por ejemplo, Antonio Silva, que es otro joven del movimiento que también estudió allá, que es mi paisano. Y siempre hablábamos del momento de regresar a la Ciudad de México. Eso, digo, de regresar a Sonora, eso tenlo por hecho. Lo que nunca pensamos o nos organizamos para que llegara ese momento es que iba a ser por medio de la pandemia, ¿no? Que a muchos nos iba a regresar a Sonora estando allá. Sobre todo que hay una comunidad de sonorenses, chilangos allá, muy grande. que es grande, ¿no? Y pues bueno, nos regresó la pandemia y ya en la pandemia pues faltaba poco para el proceso electoral de Alfonso Durazo, ¿no? El del 2021 para la gobernatura. Y yo recuerdo que varios compañeros pues me decían, ¿no? Pues la verdad te necesitamos en Sonora, ven, apóyanos, ayúdanos. Muchos me decían, pues ya regresa de una vez a tu tierra, Puerto Peñasco. Y el primer tiempo que regresé, estaba aquí en Hermosillo, estuve aquí en Hermosillo. Ya conocí a algunos compañeros del movimiento que eran de aquí, por ejemplo, el Grupo Patria, ¿no? Que eran compañeros de primera, como Cristina Rodríguez, como Sebastián García en ese momento, hoy jefe operativo del Pensadero. Manuel, que ahorita está estudiando en Brasil, pero también alguien muy brillante. Manuel Rábago, compañeros de primera que ya estaban en ese momento pues militando y ya los había conocido. Lo que sí es que también después de eso, pues empecé a conocer a otras personas del movimiento, ¿no? Ahora sí que los que yo no había conocido allá en la Ciudad de México y que estaban aquí en Sonora, y te das cuenta que sí era cierto lo que te estaban diciendo de que sí necesitaba el movimiento refuerzos en Puerto Peñasco. Y te voy a decir por qué. En Puerto Peñasco históricamente fue creado por la Revolución, por una cuestión de que empezó el ferrocarril de Lázaro Cárdenas hasta allá, hasta Mexicali. Se estableció una comunidad pesquera ahí ya hace bastante tiempo. Y a su vez fue creciendo por el mismo neoliberalismo, ¿no? Pero ahora ya en la parte turística, pues, ¿no? Eso que hizo que generara muchas desigualdades, pero que también el discurso del éxito consumista, materialista, de esas promesas falsas que promete el sistema. Que dice el sistema, pues Peñasco parecía como que se estaba replicando sistemáticamente eso, pues, ¿no? Y fue y ha sido difícil para la izquierda, pues, poder llegar al poder, pues, ¿no? En este caso, ¿no? Y no existía una estructura tan sofisticada como había aquí, como había en otros municipios. Y pues ahora sí que estar en Peñasco con una lucha de muchos compañeros que ya me habían precedido, pues era, pues ahora sí que empezar a construir una casa en donde uno le tiene que poner los bloques, le tiene que poner la puerta, las ventanas, pues, ¿no? Y uno cuida su casa. Pues. Imagino que fue muy pesado el trabajo territorial que se tuvo que hacer. Sí, fue pesado, ¿no? Ahora, el trabajo territorial, y esto sí lo digo para todos los militantes, el trabajo territorial menos pesado es el que tú haces con un gran equipo, ¿no? O sea, si ustedes van, y todos los compañeros, si vas a brigadear con 20, 30, va a ser menos pesado y va a salir mejor, pues, ¿no? Porque entre más gente, pues es mejor, ¿no? Pero sí fue pesado empezar ese proyecto. Pero pues bueno, o sea, ya estamos muy contentos pues porque el proyecto ya se está materializando allá municipalmente, ¿no? Jordan, se me hace muy interesante tu perfil, obviamente, como politólogo, pero siempre es una pregunta que siempre me surge cuando tengo aquí a gente que se formó académicamente, sobre todo en ciudades grandes, como es el caso de la Ciudad de México. ¿Cómo fue el proceso para ti de pasar de una
formación académica en UNAM, en uno de los epicentros más grandes académicamente del país, a venir a Puerto Peñasco a trabajar a territorio. ¿Cómo se traduce o cuáles son las estrategias de trabajo para lograr lo que se enseña acá en la formación académica a llevarlo a un público, al pueblo, digamos? ¿Cómo es ese proceso para ti? Pues pues es todo un tema, ¿no? Primero que nada, mucha gente me decía que si, cómo le hacía de haber estado esos años en Ciudad de México a irme a Puerto Peñasco, que era muy pequeño y así. Pero ya cuando estamos hablando de Puerto Peñasco, para mí es muy diferente y no es un choro político, no es un verbo ni nada de eso, sino que, pues para mí Peñasco representa el lugar donde nací, pero también el lugar donde vive mi familia. Y yo creo que ahí ya la cosa cambia muchísimo, pues, ¿no? Porque en Puerto Peñasco, a pesar de que el señor que tiene el abarrotes o la persona ahí que te ayuda ahí, vecina, o te pasa, no sé, un poco de leche, o te ayuda a planchar, lo que quieras, pues también se convierten en parte de tu familia, porque es una comunidad que evidentemente está para muchos en medio de la nada, ¿eh? O sea, es el desierto más radical que hay, yo creo, en todo Sonora, biodiverso, más rico también, porque está ahí la reserva del Pinacate. Pero yo creo que esas comunidades en donde se enfrentaron al desierto, pues son comunidades que son muy fraternas, muy comunitarias. Y eso creo que generó en mí mucha simpatía, como de decir, ok, estoy en un lugar especial en donde aquí vive la gente que más quiero y pues es donde me toca estar. Claro. O sea, simplemente es eso, pues no, o sea, yo sé que luego hay, porque habemos de todo en la viña del Señor, y hay gente que tiene como que esta ambición desmedida, ¿no? Y una hambre, yo creo que mal canalizada, ¿no? Uh-huh. Pero en lo personal, yo creo que parte de ti te lo debes a tu comunidad. Uh-huh. Y pues mi servicio social fue regresar y, órale, o sea, ayudar a que este movimiento de transformación, pues empezar a cuajar, ¿no? Claro. Y ahora vamos a ver esta pequeña capsulita y regresamos. Estamos con Jordan Castro, soy Mar Quintana y regresamos. En Peñasco el sol no solo ilumina, sino que también se convierte en motor de transformación. A mis espaldas se encuentra la planta fotovoltaica. Aquí se están invirtiendo 345 millones de dólares. Eso para construir la tercera etapa. Lo que se está haciendo aquí es generar energía limpia para beneficio de 250,000 familias sonorenses. No solo eso, sino que con ello se van a reducir las emisiones de carbono en 1.4 millones al año. Esta es una apuesta a futuro para poder tener bienestar con calidad de vida y un mejor medio ambiente. Hay desarrollo, hay oportunidades, hay bienestar, hay mejor futuro para todas y todos. Morena, la esperanza de México. Y regresamos aquí al Otro Norte Podcast. Soy Omar Quintana, estamos con Jordan Castro González, politólogo. Jordan, ya para entrar en materia de la 4T, es complejo analizar la 4T desde una postura pragmática, desde una postura ideológica. Para Jordan Castro, ¿qué es la 4T? Pues esa es una muy buena pregunta, te lo agradezco. La verdad es que han sido preguntas fenomenales, con mucha sustancia, y estoy muy contento de estar aquí. Para mí la cuarta transformación, y voy a ser muy personal con esto, porque yo creo que todos tenemos como que una definición propia. Yo recuerdo muy bien que cuando empezó la cuarta transformación en el 2018, o sea, con la llegada de Andrés Manuel a la presidencia de la República, se hizo un concurso de discurso político, que en ese entonces estaba yo tomando unos cursos públicos en el Colegio de México acerca de la historia de las ideologías políticas del siglo XX, ¿no? Yo estaba tomando ese curso y vi el concurso que estaban haciendo sobre discurso, que el tema era que
¿Cuáles son tus opiniones de la llamada, ¿no? Cuarta transformación, decían los estudiantes, ¿no? Y recuerdo que fui muy honesto conmigo mismo a la hora de escribir el discurso para concursar y escribí que para mí la cuarta transformación era la oportunidad de volver a imaginar lo político. Y es que en realidad la imaginación política ha estado negada desde mucho tiempo, querido Omar, ha estado negada. Ahorita ya no hay político que tengan ideas. Son muchos políticos que tienen agencias, que usan el marketing, que usan esta cuestión de... Pero están vaciados de contenido. Pero están vaciados de verdadero contenido. Ahorita la política a nivel mundial está apareciendo por una crisis de ideas, ¿no? O sea, lo que principalmente nos debería de estar luchando, pues es la batalla de las ideas y ya no hay, y no hay imaginación política en gran medida por varios frentes, varias causas. Una me parece que es la caída de este muro de Berlín, en donde se nos dice a todos que las utopías ya están negadas, que pensar en grandes proyectos emancipadores el fin de la historia sociales, el fin de la historia, o sea, el fin de la historia es lo que ha hecho que hoy la política se haga sin ideas, esa es la verdad, ¿no? Y la cuarta transformación me parece que tiene que romper con eso, a que tengamos la oportunidad de volver a imaginar lo político y en esa imaginación política, pues ponernos de acuerdo en qué modelo alternativo al neoliberalismo queremos construir, que a mí me parece que por eso el humanismo mexicano es un buen término de paraguas en el que personas de muchos frentes, como es una idea del Frente Amplio que ha sucedido en Chile, que han sucedido en Uruguay y que en Argentina, con el movimiento peronista, por supuesto que es muy importante que lo estudiemos los obradoristas, el peronismo, pues ahora se está repitiendo aquí en México y con esta idea del Frente Amplio me parece que todos son bienvenidos, todos, de verdad todos, pero dependiendo de cuál sea el diagnóstico que tengan, ¿no? Porque, por ejemplo, son bienvenidos gente del nacionalismo revolucionario del PRI, por supuesto, porque tenían una idea crítica del neoliberalismo. Son bienvenidos la izquierda histórica desde el comunismo, el trotskismo, el maoísmo, por supuesto también, pues si estaban en la primera línea de batalla, por supuesto que son bienvenidos, ¿no? Inclusive, Omar, son bienvenidos gente del reformismo democrático que venía del PAN, ¿no? Eso luego como que hay algunos que les da un poco de ñáñaras, pero hay que reconocer que Andrés Manuel invita a Tatiana Cloutier a formar parte de este movimiento y que hay una parte de ese panismo que también ayudó a contribuir a la transformación, pues no, si no, pues ahí está Javier Corral. Yo te voy a preguntar dos cosas. Una, retomando, se me hace muy interesante lo que dices, que es la 4T, es la posibilidad de reimaginar o de volver a imaginar lo político, porque se me vino a la mente las ideas de Mark Fisher, de que decía de que el neoliberalismo era tan potente en su versión discursiva y propagandística, nos había quitado la capacidad de imaginar una alternativa al capitalismo. Esta de la imaginación se me hace una muy bonita forma de dar una opción a otro. Y la segunda que te quería preguntar, Jordan, es ¿hasta qué punto esto está de aperturar y dar a todos estos círculos que son progresistas dentro de sus partidos? ¿Hasta qué punto es bueno tener esa lógica pragmática del partido? De qué tanto te puede invadir al partido el abrir tanto las puertas. Sí, pues primero me parece que Mark Fisher es un gran pensador, o sea, verdaderamente, pero pero yo creo que por el bien de la humanidad hay que ser optimistas, ¿me entiendes? Pero es un gran pensador, ¿no? Lo segundo es que me parece que evidentemente, claro que hay, por supuesto que hay límites, a mí me parece que todos son bienvenidos, Omar, pero si quieres llegar al movimiento a replicar lo mismo, pues no eres bienvenido, ¿no? O sea,
queremos gente honesta y hay gente honesta de muchas tradiciones políticas. Por supuesto que nuestro movimiento, y hay que ser muy precisos con eso, porque luego hay mucha gente que cree que seguimos en el comunismo, en el marxismo, y eso ya pasó. Nuestro movimiento es un movimiento de colaboración de clases. Hay que reconocerlo. Y en esas mayorías tenemos que nosotros congregar, articular todo lo que en las varias posturas que hay, en toda esa diversidad sociológica, ideológica, como tú le quieres decir, lo que tenemos que articular es lo nacional y lo popular. O sea, nuestro esquema, más que ya de un esquema de izquierda o de derecha, que por supuesto que es válido, hay que apostarle a este sentido de que pues somos los de abajo y vamos a acabar pero con los privilegios de los de arriba. Y en esa articulación de lo nacional y lo popular es lo que ha venido construyendo el movimiento, pues, ¿no? Lo que lo ha hecho fuerte, pues, ¿no? Porque si revisamos los porcentajes, nuestro movimiento lo votan las clases populares, lo vota una parte de la clase media, pero también hay uno que otro fifí que quiere quedar bien con su gente y también nos apoya, ¿no? O sea, como algunos diputados que andan por ahí, ¿no? O sea, Jordan, ya finalmente el último tema que quería tocar contigo es, vino en el primer programa del Otro Norte, lo inauguramos de manteles largos con el Fisgón, con Rafael Barajas, presidente del Instituto Nacional de Formación Política. Me quedó grabado algo que él maneja mucho y repite mucho, porque se me hace que es muy interesante, que es la batalla cultural que se está librando. Sobre todo él lo pone mucho en las juventudes. Tú como joven, ¿cómo ves ese tema? Pues yo veo que hay que replantearse muchas cosas en torno a cómo queremos dar la batalla cultural. Creo que el Fisgón lo dice muy bien, ¿no? O sea, que hay ciclos. Sí. Hay ciclos revolucionarios o contrarrevolucionarios, sí, ¿no? Mucho bajo. Unos le dicen dialéctica, por cierto, ¿no? Pero está bien, pues, para se condense, sí, todos esos, y lo usa mucho esos mecanismos, bajo, ¿no? La retórica gramsciana lo usa mucho. Sí. Y yo estoy de acuerdo con el Fisgón, Creo que es importante redefinir cómo queremos dar la batalla cultural. Creo que hay una frase de Chesterton que dice que hay tiempos como que más progresistas y otros como que más conservadores. Y hay que ver las tendencias actuales, sobre todo de los más jóvenes, que todo parece indicarnos, y es una alarma, es una alerta para muchos, que sí están empezando a coquetear con otras ideas, ¿no? También es la teoría del péndulo, ¿no? Claro, por supuesto. Y está presente, ¿no? A mí lo que también me parece muy importante, y lo pongo sobre la mesa, querido Omar, es que nosotros como militancia tenemos un papel muy importante en querer o definir y articular y luchar, por supuesto, por dónde queremos direccionar el movimiento, ¿no? Y mucha gente me dice, Jordan, es que ya somos un partido, tenemos que ser institucionales, tenemos que ser más jerárquicos, más verticales, ¿no? Y en algunos compañeros parece que ya está empezando a dar vergüenza la palabra radical, la palabra rebelde, y eso es algo que yo en lo personal no me gustaría que se normalizara, ¿eh? O sea, yo creo que los rebeldes, los radicales, estamos aquí en este partido porque sabemos que la única manera de que se regenere la vida pública de Sonora desde el fondo es por medio de la raíz, ¿no? Y eso es ser radical. Sí, nosotros somos gente que no miente, que no roba y no traiciona, y eso es ser radical también, porque uno tiene que hablar de frente a las cosas, pues, ¿no? Y más siendo norteños nosotros, pues, ¿no? Y sí creo que es importante que la militancia lo reflexione. Claro. Que la institucionalidad, para terminar, perdón, Omar, no puede ser lo mismo que significa en otros partidos. Nosotros tenemos que definir qué es lo que significa ser institucionales entre los militantes y simpatizantes del movimiento. Significaría una ruptura de paradigma muy interesante. Sí, no, y también cambiar la idea de que la institucionalidad no necesariamente significa la verticalidad. Hay instituciones horizontales, ¿eh? Hay instituciones horizontales y pues bueno, ahora sí que creo que
Es bueno que en los estados también estemos pensando la política, la coyuntura desde una perspectiva teórica, porque si algo tenía bueno, muy bueno, este gran pelón llamado Lenin, es que no puede haber una revolución sin teoría. Claro, por supuesto. Jordan, ya para finalizar, ya de un tema más cercano, que siempre le hacemos estas preguntas a los entrevistados, para conocerlos un poquito más allá del discurso político, es ¿qué canción, qué libro y qué películas son los que te han marcado a ti o que tengas muy presentes en el día a día? Pues mira, de canción El Rey, de José Alfredo Jiménez. Primero porque José Alfredo Jiménez me parece que es un GOAT del regional mexicano, creo que es imperdible. Me gusta, me siento identificado con su bonachés. Y aparte, pues, habla de que, pues, no necesitamos aspirar siempre a los tronos, ¿no? El poder me disgusta un poco, prefiero irme por la justicia, ¿no? Del libro, yo recomiendo mucho un libro de Emmanuel Carrier, que se llama Limonov, que es de un escritor ruso de la disidencia rusa, y que ya cuando crece, ahora se vuelve disidente, pero de Putin, está divertidísimo, la verdad. Lean ese gran libro, que por cierto ya lo hicieron una película, entonces... Tiene varias películas que agarran libros de sí. ¿Y película? Y película, por lo general, mira, mi gusto así... que me encantan las películas son las de Quentin Tarantino. Okay. Cualquiera una de Quentin Tarantino para mí es increíble, la verdad, sí. Perfecto. Jordan, pues ha sido un gusto escucharte, comprenderte, y aprender de ti. Aquí van a estar las puertas abiertas siempre del otro lado. Muchas gracias y estamos a la orden, y un saludo para todos los militantes, ahora sí que desde nuestra casa. Claro que sí. Esto fue una nueva edición del Otro Norte Podcast. Estuvimos con Jordan Castro, soy Mark Quintana y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.